Bienvenido, querido amigo y querida amiga, que nos sigues y escuchas la lección de Escuela Sabática en tu canal BioChannel. En esta semana vamos a abordar otro de los principios en las relaciones familiares, y es entre hijos y padres. Para esto te quiero ilustrar nuevamente con la historia de la película La vida es bella, ahora la relación que hay entre el padre y el hijo. Hablábamos de Guido, representado por el actor Roberto Benigni, y ahora vamos a hablar de su hijo Josué. Habíamos quedado que fueron llevados al campo de concentración, ¿verdad? Como debían separar hombres y mujeres, Guido queda con su hijo Josué y son llevados a este campo de concentración y viven todas las penurias y todo el holocausto que se vivía en este lugar. Pero este padre va a plantear una historia, le va a plantear una película a su hijo para que no entre en temor, en caos, como estaban otros niños en ese lugar. Y resulta que él va a empezar a contarle que si el niño se esconde, si el niño se protege, si el niño no se muestra, ni hace ruido, ni llora por allí, va a ganar ciertos puntos, que hasta completar los 1000 puntos van a ganar un tanque para poder salir de allí. El niño se mete en todo el juego y es lo que vemos en la película, que nuevamente hago la invitación para verla nuevamente porque da unas lecciones maravillosas. Entonces este hijo va a tener todo el compromiso, este padre, perdón, va a tener todo el compromiso con su hijo de sacarlo de una realidad para que no sufra psicológicamente los horrores de la guerra. Con esta corta introducción vamos a ver cómo Pablo aconseja la relación entre padres e hijos, de no irritarlos. Luego también vamos a ver los consejos que le da a los hijos. Luego vamos a ver el tema de la esclavitud, cómo era la servidumbre en tiempos de Pablo y esto cómo se compara con la vida cristiana. Y también vamos a ver los consejos que Pablo le da a los amos, a los señores de aquella época, para que tengan un trato digno con sus siervos y con sus esclavos. Entramos al último capítulo de la carta a los Efesios, el capítulo 6, con enseñanzas muy prácticas para nuestra realidad y nuestra vida de hoy, especialmente en la relación de padres e hijos. Pablo en el versículo 1 va a iniciar el consejo hacia los hijos, diciendo: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este consejo normalmente era leído en la comunidad cristiana en las casas, porque las casas eran las iglesias. Así que todos los hijos y todos los padres oían este consejo de una forma muy íntima y personal. Y el consejo inicia con los hijos. Primero en decirle que no se les olvide que están bajo la educación de sus padres todavía. En el contexto de Pablo había una edad, no de los hijos, sino de los padres, que determinaba el momento en que los hijos dejaban de estar bajo la autoridad de los padres. Normalmente era cuando el padre tenía alrededor de 60 años, en donde ya el hijo se podría considerar libre de su casa, libre de sus padres. Así que esto también es muy importante. Esta educación que ejercían los padres debía ser dirigida, obviamente, por los principios bíblicos, por los principios cristianos. Esto los llevaba a tener un compromiso, y es que esto los comprometía y te compromete a ti como padre y como madre a que los hijos deben ser formados como discípulos de Cristo. Debe ejercerse un ministerio con los hijos.
reflejando los principios del cielo y que estos sean educados de tal manera. Así que esto involucraba la adoración. Había que involucrar a los hijos en la adoración, en todo el entorno y toda la dinámica que debía funcionar dentro de una comunidad cristiana. De esta manera, Pablo también nos dirige hacia el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, porque dentro del plan de Dios para los seres humanos está el quinto mandamiento. Dios involucra el plan que tiene para la vida terrenal con los hijos, con los seres humanos. Y es que si cumplimos este mandamiento como hijos, que somos todavía algunos, Dios va a cumplir su plan en nosotros, un plan de prosperidad, un plan de bienestar, un plan de salud. Pero esto pues requiere respeto. El honrar requiere respeto, cuidado y mucho amor hacia nuestros progenitores. Ahora veamos el consejo que Pablo tiene hacia los padres. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay aquí dos consejos, dos amonestaciones, dos mandatos. Uno negativo, con el que comienza Pablo, y es: no irritéis, no provoquéis cualquier tipo de ira. En pocas palabras, no molesten con pequeños detalles, con pequeñas esquirlas que arrojemos a nuestros hijos, porque esto va a provocar la ira y obviamente va a provocar la separación de Cristo. Pero por otro lado tenemos un consejo positivo, un mandato negativo, y es criar con disciplina y también con amonestación. Resulta que también como las mujeres, como las esposas, los hijos también eran propiedad legal de los padres y también podían castigarlos, podían abusar de ellos y también podían causarles la muerte. No entiendan el abuso como el abuso sexual de hoy, no. Es colocar cualquier tipo de carga, cualquier tipo de trabajo forzoso. Esto era el abuso. Así que Pablo dice que esto no debe ser practicado por los padres que han creído en Cristo, que siguen un cristianismo, sino que deben respetar y moderar su uso de poder. Esto es muy importante. Tenemos un poder, sí, una autoridad sobre nuestros hijos, pero que debe ser usada de forma moderada, involucrando, como dice la señora White, involucrando el amor, la ternura, la simpatía, pero la mano fuerte también. Cuando no hay equilibrio en esto, vamos a ver diferentes consecuencias en la crianza de nuestros hijos. Y por esto, Pablo dice que si no se ejerce, si no se usa la autoridad de una forma correcta, esto va a provocar cualquier tipo de malas reacciones en nuestros hijos y que por ende van a terminar apartándose de la verdad. Ahora entramos a una de las realidades de la época. Recuerden que estamos hablando del primer siglo y vamos a entrar en lo que Pablo habla de la esclavitud, algo que no es común para nosotros hoy. Algunos pueblos lo pueden estar practicando, pero en una sociedad moderna y actual como la de hoy, donde se defienden los derechos humanos, no sucede. Pero en aquel momento no era así. Pablo nos va a hablar entonces de los esclavos. Versículo 5. Esclavos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En primer lugar, debemos hablar de lo que era la esclavitud en tiempos de Pablo. En primer lugar, la esclavitud no era algo étnico,
no era algo de razas, sino que simplemente cualquier persona podía entrar en la condición de esclavo. El Antiguo Testamento nos cuenta un poco acerca de eso. Principalmente aquellos que caían en bancarrota o debían mucho dinero se daban a sí mismos y sus familias como esclavos. En este contexto, Pablo también nos presenta que los esclavos tenían una posibilidad de educarse. Muchos amos eran muy buenos con sus esclavos, que de tal manera ellos podían ser arquitectos, médicos, filósofos, abogados. Era una servidumbre muy abierta, pero en otros contextos no. Por ejemplo, en los campos, estos hombres no podían salir sin la autoridad de sus amos. Era una esclavitud muy penosa, muy forzosa, muy diferente pues a otros tipos de esclavitud que habían en el momento. De esta manera, también los esclavos tenían la posibilidad de recobrar su libertad, es decir, ser libres, pero muchos no escogían la libertad porque tenían todo con su amo, podían estar allí sirviendo y ser tratados bien y sus familias, y no querían ser libres porque allí se sentían libres. Es algo interesante que Pablo lo va a plantear más adelante también. Así que esta connotación de esclavos era estar sujetos bajo el poder y la autoridad del amo. Y estos amos también eran dueños de sus esposas o de su esposa y de sus hijos. Todos pasaban a ser esclavos del amo en aquel momento. Por eso Pablo aconseja a los esclavos a que muestren un cristianismo práctico. Les dice: esclavos, háganle caso a sus amos. Sean obedientes, benévolos, porque en esto van a cumplir la voluntad de Dios. Pablo aquí no está haciendo una transformación social. Él no quiere formar un escándalo en la iglesia hacia los creyentes esclavos, no. Él lo que quiere es que de forma personal cada uno pueda ejercer su cristianismo, pueda vivir una transformación personal, y va a ver que va a ir transformando socialmente a los que lo rodean, a sus amos de forma muy directa. Vamos ahora a entrar en el planteamiento que Pablo hace de la esclavitud en el ámbito cristiano, porque Pablo va a decir que la relación que podamos llegar a tener en Cristo es una esclavitud en Cristo, una esclavitud, pero fuera de lo que era la esclavitud en los tiempos de Pablo. Miren el planteamiento. En número 1, Pablo en el versículo 5 va a decir que los esclavos no deben colocar a sus amos en lugar de Cristo, no. Algo similar a lo que veíamos con las esposas. Las esposas no deben colocar a sus esposos más arriba de donde está Cristo, no, de donde debe estar Cristo. También los esclavos no deben colocar a sus amos más por encima de donde está Cristo. Porque aunque tengan un amo terrenal, Pablo dice, ustedes tienen un amo celestial. Y a ese es al que deben toda adoración y deben entregar toda su vida. Así que ese es uno de los primeros consejos que Pablo da a los siervos y a los esclavos. En ese sentido, deben servir con respeto, con atención y con sinceridad. Este es un llamado no solamente para los siervos y esclavos en aquel momento, sino también para nosotros que somos esclavos de Cristo. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Cómo estamos sirviendo a Cristo? El llamado es que sea un servicio con respeto, con atención y con sinceridad. El versículo 6 dice Pablo: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y esto nos da un llamado a que debemos ejercer un servicio genuino, no un servicio hipócrita, esperando el favor
o esperando la atención de nuestro amo supremo, no. Pablo le dice a los esclavos, háganlo sin ningún tipo de remuneración, sin ningún tipo de bien que puedan recibir, no. Háganlo de corazón, porque así como lo hacen, hacen la voluntad de Dios, sirven al amo y al siervo supremo. Luego también dice que debe haber una motivación. La motivación que debe prender al esclavo en aquel tiempo, que debe encender en el corazón, la motivación es que sirvan al Señor. Aunque sirvan a hombres terrenales, ustedes están sirviendo al Señor. Y eso nos hace un llamado a nosotros al día de hoy. Y es las necesidades, los problemas, todos los factores que llevan a una persona a que su vida decaiga, a que su vida se pierda. Nosotros debemos estar motivados ¿en qué sentido? En servir por un bien personal o por un bien común. Y también porque estamos sirviendo al Señor, porque son hijos de nuestro amo supremo. Debemos repensar también las iniciativas y las motivaciones que hay en nuestros corazones. Luego en el versículo 7, Pablo nos habla de una recompensa, de que la servidumbre, de que el servicio no queda impune, no queda sin recompensa, sin paga. Miren la paga. Sirvan a buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Cuál es su recompensa? Su remuneración. En su segunda venida, dice Pablo, Jesús va a dar a cada uno según su obra. Va a haber una recompensa. Y eso es en un sentido una motivación. Debe alentarnos de que viene el amo supremo a dar a cada uno lo que le pertenece, a lo que se merece, según lo hecho aquí en la carne. Y esta remuneración es parte de lo que recibimos de nuestro servicio. Recuerden que no estamos hablando de una esclavitud en esta edad, en esta época. No existe. No hay forma de esclavitud de forma amplia como se veía en aquel momento. Pero sí somos esclavos de Cristo porque servimos a un amo y debemos ejercer un servicio a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestros hermanos. Y todo tipo de necesidad que podamos ver, allí está nuestra oportunidad de ser siervos de Cristo, de servir a nuestro amo supremo. Y el versículo 8 dice que esta seguridad, esta recompensa es segura, de que no es palabrería, no es mentira. Jesús lo prometió y así lo cumplirá. Teniendo la idea allí en mente de la recompensa, va a ser para siervo o para el que sea libre. Aquí cuando se refiere a los libres, es aquellos que no tienen ningún tipo de esclavitud. Podemos identificarlos directamente como los amos. Ellos también van a recibir un tipo de recompensa. Ellos también van a ser juzgados, van a ser tomados en cuenta en la remuneración. Y es lo que Pablo nos indica, es que entre esclavos y amos, para Cristo son lo mismo. Cristo los ve por igual. Aquí en la tierra, cada uno puede llegar a tener un poder diferente, pero Cristo los ve igual. Hay una remuneración para cada uno. Por lo tanto, en el versículo 9 viene la invitación y el consejo para los amos. Miren, y ustedes amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. La invitación que le hace Pablo a los amos, a los señores de los esclavos, es que sean como Cristo, que no hagan acepción de personas. Y quizás para ciertos amos había una preferencia para unos esclavos y para otros no. Pero los amos, el Señor da el consejo y dice, no hagan acepción de personas. Traten a uno igual
como al otro, porque esto es representar a Cristo. Porque los amos tenían una costumbre de amenazar a los esclavos, quizá porque hizo un trabajo mal, quizá por un mal comportamiento, quizá por la flojera, por la pereza, y entonces empezaban a amenazarlos con darles palizas, con abusarlos sexualmente, con venderlos, con aumentar sus trabajos, con el hambre, no alimentarlos, con las cadenas, con la marcación o con hasta la misma muerte. Los amenazaban. Pero Pablo dice, no hagan eso. Sean como Cristo. Porque Pablo ahorita les plantea una paradoja y les dice, si ustedes son amos, pues imagínense que ustedes también son esclavos, porque son esclavos de Cristo. No se enorgullezcan porque son amos, les dice Pablo a ellos, porque ustedes son coesclavos, ustedes sirven a un mismo Dios y son igualmente esclavos y siervos como ellos porque hay un amo supremo. Esta idea rompe muchos paradigmas porque hoy en día tenemos en nuestros lugares de trabajo jefes, líderes que quieren quizás pasar por encima de nosotros, humillación, malos tratos, un mal ambiente laboral. Pero para todos hay un mismo llamado, todos somos siervos del amo supremo, siervos de Cristo. Y por ende, el amo celestial no tiene favoritismos porque va a juzgar y a tratar a todos por igual. En este contexto, vemos cómo se cumple el propósito de Pablo en su carta a los Efesios, porque Pablo va a empezar a dar un lenguaje alentador en toda su carta que aquí converge. En primer lugar, Pablo llama a sus hijos, llama a los hijos de Dios, a los esclavos, a los libres, de que son adoptados por Dios, de que son redimidos, que son la herencia de Dios, que son entronizados. Todo esto lo vamos a ver muy profundamente en la carta a los Efesios, que somos conciudadanos y que somos miembros de la familia de Dios. De esta manera vemos cómo Pablo toma una realidad en su contexto, en la época en que vivía, pero nos da una lección contundente en nuestros días. Somos siervos de Cristo, a Él servimos y debemos entregar y complacernos en dar todo de nosotros hacia Él. Es maravilloso cómo un escritor como Pablo nos trae realidades de sí mismo, de su contexto, como la esclavitud, para darnos lecciones actuales. Y se cumplen, son reales. La invitación que nos hace Pablo es a que vivamos las realidades, vivamos los consejos, vivamos los motivos verdaderos que Cristo nos da. Que esto nos envuelva a todos y que nos haga mejores personas en Cristo Jesús. Te seguimos invitando para que nos escuches a través del canal BioChannel en la lección de la carta a los Efesios. Dios te bendiga.